usted que está de pie. Dios bendiga a las personas también que van a mirar esta enseñanza, este video. Espero en Dios que el estudio de la palabra del día de hoy sea de bendición, sea de edificación también para la vida espiritual de todos aquellos que miren esta enseñanza. Ok, hermanos, entonces vamos a entrar, hermano, a lo que es vivir en la palabra. En estas semanas, en estos martes que vienen, vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con nuestra vida como discípulos referente a lo que es la palabra de Dios. Seguimos con la serie Verdaderos Discípulos, hermano. Y el título para el mensaje de hoy es Discípulos que fructifican, hermano. Discípulos que fructifican. El versículo 8, hermano, que leímos ahorita, nos dice que así como un árbol, hermano, frutal, el propósito de aquel que lo planta es que ese árbol a su tiempo debido, hermano, dé fruto. La persona que planta un árbol frutal, hermano, lo hace a la espera de que con el pasar del tiempo, ya sean semanas, ya sean meses, ese árbol dé un fruto, hermano. Hay un propósito del por qué la persona invierte tiempo, invierte lo que tenga que invertir, hermano, y es que esa persona espera que el árbol dé fruto. Este versículo que acabamos de leer, hermano, nos enseña claramente que una de las evidencias de alguien que es un verdadero discípulo es que lleva fruto, hermano. Esto significa, hermano, que el propósito de Dios para sus hijos, para nuestras vidas, es que llevemos fruto, hermano. O sea, Él espera de cada uno de los que somos sus hijos que llevemos fruto en nuestra vida espiritual. Fruto espiritual, hermano. Él está a la espera de ello. Él sabe, Dios sabe, hermano, que será todo un proceso, que será llevado a cabo todo un proceso, llevará tiempo, llevará varias cosas que serán necesarias hacer. Pero sí, el propósito de Dios, hermano, es que de aquí a un tiempo, sus hijos demos fruto espiritual. Lo voy a leer el versículo, hermano, y vamos a mirar qué es lo que nos dice el versículo 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre. Dice, en que llevéis mucho fruto. No te habla de llevar fruto, hermano, pero incluso Jesús no solamente dice en que lleven fruto, sino que dice en que lleven mucho fruto, hermano. Y luego dice, y seáis así mis discípulos. Si ustedes recuerdan, hermanos, hace unas semanas hablábamos de algunas cosas que Jesús dijo: si ustedes no hacen esto, no pueden ser mis discípulos. Es decir, hace unas semanas hablábamos de algunas cosas que si no las hacemos, nos descalifican para ser discípulos de Jesús. O sea, Jesús dijo, si no las hacen, no van a poder ser discípulos míos. Pero aquí, hermano, por el contrario, Jesús habla de algo que nos califica o que es como una evidencia, hermano, de aquellos que son verdaderos discípulos. Y Jesús está hablando de el llevar mucho fruto, hermano. Jesús dijo, todo aquel que lleva mucho fruto en su vida espiritual, ese es mi discípulo. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes, hermano, porque quiero que usted participe conmigo. Yo quiero preguntarles, ¿qué entiende usted o para usted qué es llevar fruto? Un ejemplo, si usted leyera por usted mismo esta porción, estos versículos donde Jesús dice, yo quiero que lleves mucho fruto, ¿qué entiende usted? O sea, ¿qué es lo que Jesús le está pidiendo a usted? ¿Qué es lo que entiende usted, hermano? Alguien que quiera participar. ¿Qué es llevar fruto, hermano? Como cristianos, como discípulos. ¿Quién se anima? Jesús dice, yo quiero ver fruto en tu vida. ¿A qué fruto se refiere? Obviamente, hermano, somos seres humanos, no somos árboles, ¿verdad? Es como una comparación,
¿verdad? Sabemos que el árbol se planta, hermano, y da fruta, sea de manzanas, sea de peras, hermano, de lo que sea. Pero en este caso nosotros, hermano, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice yo quiero ver fruto en ustedes? ¿Qué entiende usted, hermano? ¿Qué espera ver Jesús en nosotros? Que podamos decir, mira, ese cristiano ha dado fruto. Un cambio. Ok, dice nuestro hermano Daniel, un cambio. O sea, Dios espera ver un cambio en nosotros, en nuestra vida. Ok, nuestra hermana Gris iba a decir algo. Pues pienso que lo que espera es verse reflejado en nosotros. Verse Él reflejado en nosotros. ¿Alguien más, hermano? ¿Qué es llevar fruto? Porque Jesús dice, mi Padre es glorificado si ustedes llevan mucho fruto, y es más, si lo hacen, ustedes serán mis discípulos. Dijo nuestro hermano Daniel, un cambio, Dios espera ver un cambio. Nuestra hermana Griselda dice que Él se mire reflejado en nosotros. Llevar fruto, hermano, o cuando Jesús habla de que demos fruto, o que debemos de dar fruto, Jesús podemos decir que se está refiriendo a dos cosas. Número uno, Jesús está hablando de la obra que Dios está haciendo en nosotros, una obra de transformación, de cambiar nuestro carácter, de transformar nuestro carácter conforme a la imagen del carácter de Cristo. Eso significa dar fruto, hermano, ser transformados, ser cambiados, que nuestro carácter, hermano, cada vez vaya siendo más a la semejanza de Cristo. Es decir, que con el pasar del tiempo, hermano, con el pasar de los meses y con el pasar de los años, que cuando Dios nos mira, hermano, cuando Dios mire su vida de usted, y que cuando Dios mira mi vida, llevar fruto es, hermano, es ese cambio, es esa transformación, esa obra que Dios está haciendo de transformarnos conforme al carácter de Cristo, hermano. Eso es, por un lado, llevar fruto. Ahora, yo les pregunto a cada uno de ustedes, y también esta pregunta sería para mí. Si Dios nos mira, hermano, yo le pregunto, ¿qué tanto se asemeja nuestro carácter al de Cristo? Al Dios mirarnos, hermano, a cada uno de ustedes, tendríamos la certeza, usted y yo tendríamos la seguridad de decir, bueno, yo empecé mi vida cristiana hace 1 año, 2, 3 años o 5, 10, qué sé yo. Pudiéramos tener esa confianza, hermanos, de decir, pues yo creo que sí ha habido un avance, yo creo que sí he dado algún fruto. Probablemente algunos digamos, quizás no como yo quisiera, o quizás no como debería estar dando el fruto, pero tenemos que examinarnos y ver y decir, bueno, a ver, yo me convertí al Señor hace tanto tiempo, o hace tanto tiempo el Señor me alcanzó. ¿Ha habido fruto en mi vida? ¿Se está viendo reflejado el carácter de Cristo en mí en estos años que han pasado? Son preguntas que nosotros nos debemos de hacer, hermano. Pero por otro lado también llevar fruto, hermano, podríamos decir que significa, hermano, el ir y hacer otros discípulos. Eso también podríamos decir que es llevar fruto. Ir, hermano, y alcanzar o hacer más discípulos. Entonces Jesús dice, hermano, esta es una evidencia de que ustedes son discípulos míos, el que lleven fruto. Ahora, por otro lado, hermano, Jesús hace una clara advertencia, y Jesús nos dice que así como cuando una persona planta un árbol frutal, hermano, y si ese árbol no da fruto, Jesús nos hace una clara advertencia y nos dice, hermano, que el árbol que no dé fruto, como no cumplió su propósito, hermano, entonces ese árbol, hermano, lo que le sucede es que es arrancado de raíz. Y como el propósito del árbol era dar fruto, y como no dio fruto, hermano, pues entonces dice Jesús, no sirve más que para echarlo al fuego, hermano. Es una clara advertencia, hermano, de que debemos de estarnos constantemente examinándonos y ver si estamos dando fruto, hermano. Ahora, quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo, hermano, capítulo 13, porque hoy vamos a hablar, hermano, de cómo podemos llegar a dar fruto. Lo primero que necesitamos, hermano, un ejemplo, cuando una persona quisiera tener, vamos a decirlo, en su patio trasero, vamos a decirlo así,
árboles frutales, lo primero que va a necesitar es una semilla, son las semillas. No puede haber, hermano, árboles frutales si no hay semillas. Y ahora vamos a leer aquí en Mateo capítulo 13, hermano, una parábola que enseñó Jesús, donde nos va a hablar, hermano, de la importancia o del papel que juega la palabra de Dios en nuestras vidas o en nuestros corazones, para que usted y yo podamos llegar a dar fruto espiritual en nuestras vidas, hermano. Mateo capítulo 13, y si está ahí, por favor, dígame amén. Amén. Vamos a leer, hermanos, del verso 1 al 9. Después nos vamos a quedar ahí y vamos a dar una explicación, hermano, de esta parábola que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Dice así, Mateo capítulo 13, versículo 1. Leemos juntos, hermano. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Quiero que junto conmigo vayamos poniendo mucha atención, hermano, en los versículos que vamos a leer. Dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, ¿y qué dice, hermano? Y dio fruto. Entonces se da cuenta que ahí habla de dar fruto, de la semilla que cae en buena tierra, y dice, y dio fruto. Cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí Jesús, hermano, mientras él enseñaba a las multitudes, dice que se sentó junto al mar, hermano, y dice que se le juntó mucha gente. Nuevamente, así como hemos leído en otras porciones de la Biblia, vemos cómo las multitudes, hermanos, se agolpaban, hermano, para escuchar las enseñanzas del reino, hermano, que Jesús traía a las personas. Ahora, es verdad, algunas personas quizás lo buscaban porque necesitaban algún milagro. La Biblia nos habla de muchas personas que tenían enfermedades físicas, hermano, y las cuales pues algunos tenían años sufriendo, y venían a Jesús, hermano, buscando un milagro, una sanidad física. La palabra de Dios también dice que otras personas eran atormentadas, hermano, por espíritus inmundos, y de la misma manera venían, hermano, para que Jesús los liberara. Pero muchas otras personas también, hermano, venían porque tenían necesidad de escuchar una palabra que les diera aliento, hermano. Una palabra que los vivificara, hermano. Porque las personas probablemente espiritualmente se sentían muertos, se sentían vacíos, sentían esa hambre, esa necesidad, hermano, de escuchar esa palabra, hermano. Y cuando Jesús comienza a enseñar, hermano, entonces multitudes venían a él, hermano. Ahora, es obvio que Jesús sabía que no todos tenían un genuino interés, hermano, en verdaderamente convertirse en sus discípulos, pero de cualquier manera ahí estaban las personas, hermano. Y Jesús comienza a enseñarles, y Jesús dice que les comenzó a hablar cosas por parábolas. Ahora, ¿qué es una parábola, hermano? Una parábola es, hermano, una comparación extraída de la vida cotidiana para ilustrar una verdad espiritual. Ahora, ¿qué es una parábola? Es una comparación de la vida cotidiana para ilustrar una verdad espiritual. Es decir, miren, hermano, Jesús
a las multitudes trataba de enseñarles verdades espirituales. Pero para que las personas pudieran comprender mejor, porque debemos de recordar, hermano, que entre las personas a las cuales Jesús les enseñaba, había gente que les llaman del vulgo, es decir, gente sin estudios, hermano, gente sin preparación. Ahora, por otro lado estaban, por ejemplo, los sacerdotes, estaban los escribas, estaban los fariseos. Había gente muy preparada, mis amados hermanos, pero Jesús sabía que también había gente ahí del vulgo, gente sin preparación alguna. De manera que Jesús, hermano, en lugar de enseñar de una manera difícil de comprender, Jesús, en lugar, hermano, de hablar cosas que las personas sin estudios, sin preparación no entendieran, Jesús ilustraba estas verdades espirituales comparándolas, hermano, con cosas de la vida cotidiana. Les pongo un ejemplo de algunas parábolas. Jesús habló de la parábola del buen pastor. Las personas allá en el Medio Oriente, allá en Israel, estaban relacionadas, hermano, con lo que era un pastor y con las ovejas. Ellas sabían, por ejemplo, un poquito cómo era la naturaleza de esos animalitos, cómo era el comportamiento de esos animalitos. Y ellos sabían, hermano, cuál era el papel o el trabajo del pastor. De manera que cuando Jesús les dijo, yo soy el buen pastor, ¿verdad? Y mis ovejas oyen mi voz, las personas lograban entender la verdad espiritual de lo que Jesús les estaba diciendo, hermano. Por ejemplo, también Jesús en una ocasión habló de una parábola donde dijo que el reino de los cielos, dijo, es semejante a un hombre que arroja una red y que agarra una gran cantidad de peces. Y dice que trayendo la red a la orilla, entonces ya estando en la orilla, dijo Jesús, entonces el hombre comienza a separar lo bueno de lo que no sirve, hermano. Y dijo Jesús, así va a ser en el fin del siglo. Va a ser como una red donde va a ser traída junta toda la humanidad. Y Dios va a hacer una separación, hermano, de los que son salvos y de los que van a ir a perdición. Entonces Jesús usaba, hermano, estas comparaciones para ilustrar esas, hermano, verdades espirituales. Entonces, eso dice, cuando dice que Jesús comenzó a enseñarles por parábolas, se refiere a eso. Ahora, pero note algo que me llama la atención, hermano. El propósito de las parábolas, si siguiéramos leyendo los demás versículos, miren, ¿o tiene su Biblia abierta todavía? ¿O ya la cerró? Dice el versículo 10, mire, vamos a leer, hermano. Dice, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces note, habla de vosotros y luego dice ellos, ¿verdad? Dice, a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino, pero a ellos no. Verso 12, porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. ¿Cuál era el propósito de las parábolas? Le dicen los discípulos, maestro, ¿por qué les hablas por parábolas? Ahora, porque en los pasajes anteriores, en los capítulos anteriores, Jesús no les hablaba con parábolas. Jesús les hablaba claro, les hablaba directo. Pero dice la palabra de Dios que la nación judía, o la mayoría, comenzando con sus líderes, rechazaron tanto a Jesús como a su mensaje. Cuando Jesús nota, hermano, cuando Jesús mira en los líderes de la nación de Israel y en muchas de las personas, cuando Jesús nota ese rechazo hacia su persona y a el mensaje que él está predicando, entonces él comienza a hablar estas verdades espirituales, pero lo hace en parábolas, hermano. Y los discípulos le dicen, maestro, ¿por qué ahora les estás hablando o nos estás enseñando de esta manera? ¿Por qué estás enseñando con parábolas? Jesús tenía un doble propósito, hermano. Por un lado, un propósito era, hermano, el revelar la verdad a aquellos que oían y recibían el mensaje, hermano. Entonces Jesús miraba a aquellos que verdaderamente tenían interés, deseo de aprender, de oír y de recibir su mensaje, hermano. Entonces Jesús les estaba revelando estas verdades a ellos.
Pero al mismo tiempo, con esas parábolas, hermano, el segundo propósito era ocultar o esconder esa verdad, hermano, para los que no querían oír o para los que oían, pero que no querían recibir el mensaje. Por eso Jesús les dice, porque al que tiene, se le dará. Ahora, si usted ha leído, hermano, cuando Jesús habló ciertas parábolas, ni aún los mismos discípulos entendían. O sea, había una gran multitud, probablemente la mayoría se quedaban como, ¿qué significará esa parábola? ¿A qué se estará refiriendo? Pero la diferencia, hermano, entre los verdaderos discípulos y los que no eran, era que si usted ha leído, dice la palabra de Dios, que los discípulos venían aparte con Jesús y le decían, maestro, explícanos qué significa esa parábola. Entonces por eso Jesús dice, el que tiene, se le va a dar más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, hermano. Entonces, mire, aquí hay un consejo para su vida y para mi vida, hermano. Lo que Dios nos está diciendo, que todo aquel que tiene deseo, todo aquel que tiene anhelo verdaderamente de aprender, entonces Dios le da entendimiento, mis amados hermanos. Si usted tiene verdaderamente deseo de aprender, Dios le da más. Los discípulos no entendían, pero ellos no decían, pues no entendí. Pues no entendimos, ni modo. No, ellos decían, maestro, queremos saber qué significa lo que nos dijiste. El resto de las personas, hermanos, se quedaban como diciendo, pues no entendimos, pero no nos importa. O sea, ellos no tenían un verdadero interés, hermano, en aprender. Y esto aplica incluso hoy en día, hermano. Yo le quiero dar este consejo, mire. Si usted lee la Biblia, solo por leerla, solo por hacerlo como para calmar la conciencia, o sea, como para decir, híjole, para no sentirme tan mal de que pasé 2-3 horas en la tele o en el teléfono o en la tablet, pero voy a leer la Biblia tantito para calmar la conciencia. Si usted solo lo hace para calmar su conciencia, pero no tiene interés en aprender, yo le aseguro que los 15, 20 o media hora que usted le dedique, no va a aprender, hermano. O sea, va a leer, pero no va a aprender. Porque no lo estamos haciendo con las ganas, con el deseo verdaderamente de aprender. Pero cuando usted abre la Biblia, hermano, y cuando usted ora a Dios, cuando usted habla con Dios y usted le dice, Señor, yo quiero entender tu palabra, dame sabiduría, Señor, para comprender lo que me estás hablando. Entonces Dios mira su interés, Dios mira su deseo, hermano, de aprender, y Dios promete darnos sabiduría, hermano. Dios promete abrir nuestro entendimiento. Entonces por eso Jesús dice, a ustedes les he dado a conocer estos misterios, porque ustedes tienen deseo de aprender. Mira, hermano, el hecho de que usted esté aquí también el día de hoy, en esta hora, significa que usted tiene deseo de aprender. Porque si no, ahorita usted bien pudiera haber ocupado este tiempo para hacer algo más, para estar en otro lugar. Probablemente simplemente estar en su casa, descansando, mirando televisión, o simplemente ocupándose de otras cosas, hermano. Pero usted vino, porque usted está agradecido con Dios, hermano, porque usted vino a alabar a Dios, pero usted vino también porque usted tiene el deseo de aprender más de Dios. Y aquellos que tienen el deseo, hermano, entonces Dios los bendice y Dios les da entendimiento. Pero vamos, hermano, a la explicación de la parábola, hermano. Jesús habló de un sembrador. Dijo Jesús, el sembrador salió a sembrar y sembró la semilla. Ahora quiero que se salte conmigo, hermano, al verso 18. Vamos a mirar la explicación que da Jesús, y de ahí vamos a ir hablando un poquito más, hermano. Versículo 18. ¿Están conmigo ahí? Dice Jesús, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Vamos a dejarle hasta ahí, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios.
O son las pilas o fui yo que le apreté sin querer. Gloria a Dios. Ok. Jesús nos va a hablar aquí, hermano, acerca del papel que juega la palabra de Dios, hermano, para que en nuestra vida fructifiquemos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ok, entonces, hermano, nos dice la palabra de Dios, o para que vayamos entendiendo, miren, de acuerdo a esta enseñanza, el sembrador, hermano, se refiere en esta ocasión a Cristo mismo. Cristo es el sembrador. Pero no solamente aplica a Cristo, sino en realidad, hermano, esta comparación del sembrador aplica a todo aquel que enseña la palabra de Dios, a todo aquel que predica la palabra de Dios. Y cuando hablo de los que predican la palabra de Dios, hermano, no solamente me refiero a los que predican aquí como en un púlpito, sino usted debe de entender que incluso cuando usted está compartiendo alguna enseñanza de la palabra de Dios, usted está haciendo el trabajo como de un sembrador. Ahora, la semilla que se siembra, de acuerdo a esta parábola, la semilla que es sembrada, hermano, es la palabra de Dios. La semilla simboliza la palabra de Dios. Entonces, para poder dar fruto, hermano, lo primero que debemos de entender que necesitamos, porque Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí Jesús nos está revelando, hermano, que para que pueda haber fruto espiritual en nuestras vidas, que para que pueda haber ese cambio o esa transformación en nuestro carácter conforme a la semejanza del carácter de Cristo, la semilla que necesita ser sembrada en nuestro corazón es la palabra de Dios, hermano. Entonces, si usted quiere crecer, ahora yo les pregunto, ¿cuánto quieren crecer espiritualmente, hermano? Yo les pregunto, ¿cuánto quieren madurar espiritualmente? ¿Cuánto quieren ser transformados? Ok, si usted dice, amén, yo quiero crecer, yo quiero madurar, yo quiero ser transformado. Si usted dice, yo quiero llevar fruto, entonces debe de entender, hermano, que usted y yo vamos a necesitar, hermano, dedicarle tiempo al estudio de la palabra. Porque la palabra es esa semilla, hermano, que al ser sembrada en su corazón, en mi corazón, con el pasar del tiempo, hermano, y con el poder de Dios obrando en nosotros, es lo que va a ir produciendo esos cambios, hermano. En otras palabras, si usted y yo nunca le dedicamos tiempo a leer la Escritura, a escudriñarla, a meditarla, a memorizarla, hermano, pues es obvio que no va a haber cambios en nosotros, hermano. O es muy difícil que haya una transformación. Es muy difícil que crezcamos. Va a ser muy difícil, hermanos, que maduremos como cristianos si no dedicamos tiempo, hermano. Porque Jesús aquí nos está diciendo, la semilla que va a hacer que ustedes fructifiquen es mi palabra. La semilla sembrada en sus corazones de cada uno de ustedes. Pero vamos a mirar ahorita, hermano, cómo Jesús nos habla de 4 tipos diferentes de tierra, en el cual la semilla cayó, hermano. Que estos 4 tipos de tierra, que son diferentes, simbolizan, por así decirlo, o representan, hermano, 4 tipos diferentes de corazones, hermano, que hay en las personas, y que de acuerdo a nuestro corazón, escuche bien esto, de acuerdo a la condición de nuestro corazón va a ser el efecto, hermano, de esa semilla sembrada. Y es lo que vamos a mirar. Ahora, el día de hoy, hermano, para no ir muy acarreado, porque son 4, el día de hoy vamos a mirar solamente 2, y para de hoy en 8, si Dios lo permite, vamos a mirar los otros 2. Jesús habló, hermano, y dijo que mientras el sembrador sembraba, en el versículo 4, dijo que parte de la semilla cayó junto al camino. Dice el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí Jesús comienza a explicar, hermano,
un tipo de tierra, los de junto al camino, dice Jesús. Ahora, en los tiempos de Jesús, hermano, haga de cuenta que había sembradíos, los cuales en ese tiempo no tenían como rejas o vallas para dividir unos de otros, hermano. Las personas en ese tiempo, hermano, ellos cruzaban entre los sembradíos, y de tanto que cruzaba la persona, hermano, por el mismo camino, haga de cuenta que la tierra, porque obviamente no eran calles pavimentadas, de tanto que cruzaban las personas, hermano, por ese mismo caminito, haga de cuenta que el camino se hacía duro. El camino se hacía duro, hermano. Incluso no sé si usted, por ejemplo, si usted se recuerda ya en México, en algunos lugares donde no están pavimentados, había ciertas como brechitas, hermano, ciertas veredas que era el caminito donde las personas ya habían hecho, hermano, de tanto que pasaban por ahí, de tanto que era pisoteado el suelo o el piso, hermano, haga de cuenta que ya estaba hasta marcado, hermano, el camino. Y ese suelo, hermano, de tanto que es pisoteado, de tanto que era pisoteado, hermano, se hacía duro. Entonces Jesús dice, mire, cuando el sembrador salió a sembrar, parte de esa semilla cayó junto al camino. Jesús aquí está hablando, hermano, de un suelo duro, de una tierra dura, hermano. Y lo que provocó, hermano, que la tierra estuviera dura, dice Jesús, es que la dureza de la tierra no permitió que la semilla profundizara. Es decir, la semilla se quedó en la superficie, hermano, se quedó por fuera, se quedó por arriba, y dice Jesús, entonces esa semilla que queda en la superficie, lo que sucede, dice Jesús, es que vienen las aves y la arrebatan. En sentido espiritual, Jesús dijo, estas personas representan, hermano, aquellos que tienen el corazón duro, un corazón endurecido. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes, y quiero que ustedes me ayuden. Yo quiero preguntarles, hermano, ¿por qué se endurecen las personas? Dígame algo usted. Porque aquí, hermano, los de junto al camino está hablando del suelo duro, hermano, que no deja que la semilla penetre, sino se queda en la superficie, hermano, porque el suelo está duro. Ahora, hay muchas personas que su corazón se les endurece. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, ¿por qué cree usted que se endurecen las personas? ¿Por qué nos endurecemos, hermano? Porque hay personas que no permiten que la palabra penetre en sus corazones. Dígame algo usted, hermano. ¿Por qué se endurecen las personas? ¿Qué se le viene a la mente? La verdad es clara y no queremos dejar lo que le gusta a la carne. Ok, dice nuestra hermana Gris, porque la verdad pues es clara y no nos gusta, no queremos dejar lo que a nuestra carne le agrada. ¿Alguien más? ¿Por qué se endurecen las personas? Jesús aquí está diciendo, mira, parte de la semilla, cuando un sembrador siembra, hay veces que esa semilla cae en una tierra dura, en un corazón duro, y no permite que fructifique o dé fruto, hermano, porque el corazón endurecido, hermano, la palabra no le penetra, hermano. La palabra no profundiza. Ahora, yo les voy a ayudar. Yo anotaba algo, hermano. Yo hacía esta pregunta: ¿por qué se endurecen las personas? ¿Por qué se endurece el corazón de las personas? Y yo meditaba, hermano, que algunas personas endurecen su corazón porque experimentaron o sufrieron alguna tragedia de la cual culpan a Dios o culparon a Dios. No sé si usted ha conocido o ha oído de personas que sufrieron alguna tragedia, hermano. Se les murió un hijo, se les murió el esposo, la esposa, se les murió la mamá, se les murió el papá, o ellos mismos se enfermaron, hermano, de una enfermedad grave. Le pidieron a Dios en oración que lo sanara de esa enfermedad, o que sanara al hijo en el hospital, o le sanara al esposo, a la esposa. Y cuando
vieron que aparentemente no hubo una respuesta de parte de Dios, eso lleva a muchas personas que su corazón se endurezca, hermano, e incluso que culpen a Dios de su sufrimiento. Entonces, cuando una persona o un predicador o cuando alguien les habla el evangelio, les predica, hermano, la palabra de Dios, ellos dicen: Dios, ¿qué me vienes a mí a hablar de Dios? A Dios no le importó mi sufrimiento. Yo le pedí a Dios, y si Dios fuera bueno, como ustedes dicen o como tú dices, Dios me hubiera ayudado. Pero por cuanto no me ayudó, hay personas que dicen: es más, yo creo que Dios ni siquiera existe. Entonces, yo meditaba, ¿por qué se endurecen las personas? Pues esa puede ser una razón, hermano. Otra razón, hermano, de por qué las personas se endurecen, hermano, o su corazón se les endurece, es porque viven o están autoengañados. Es decir, ellos creen que son buenas personas y que por lo tanto no tienen necesidad de cambiar. Porque mire, el corazón duro es el que dice: no, yo no tengo que cambiar. Ahora, ¿por qué creen? Gracias, me adivinó el pensamiento. Gracias. ¿Por qué algunas personas creen que no tienen la necesidad de cambiar? Porque ellos creen que son buenas personas. Ellos creen que el cambio es para los narcotraficantes. Ellos creen que el cambio es para el secuestrador que está en la cárcel, para el violador, para el asesino, para el ladrón. Entonces hay personas que cuando se les predica el evangelio y uno les dice: te tienes que arrepentir y tienes que convertirte al Señor, dicen: pero ¿arrepentirme de qué? Si yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. A mí me han dicho mucho eso, hermano. No sé si usted lo ha oído. A mí me han dicho: no, yo no le hago mal a nadie, dice. Es más, yo tomo, pero, un ejemplo, ¿verdad? Yo tomo, pero a nadie le pido. No le robo a alguien para comprarme yo mi vicio. Dicen: yo mi vicio, yo mismo me lo sostengo o me lo mantengo. Entonces, yo no le hago mal a nadie. Entonces, hay personas que no ven la necesidad de un cambio, hermano, porque ellos viven autoengañados. Aquí, hermano, la palabra de Dios, Jesús está hablando de aquella persona que cuando se le siembra la palabra, se le predica, no fructifica, hermano. No fructifica porque su corazón está duro. Es decir, no ve la necesidad de hacer cambios en su vida. Y cuando una persona no ve la necesidad de hacer cambios, pues difícilmente va a cambiar, ¿verdad? Ahora, los que reconocemos que hay cosas que no están bien en nosotros, hermano, pues ya es un buen comienzo, porque para cambiar primero hay que reconocer, ¿cierto o no? Hay que reconocer y decir: esto no está bien conmigo, esto no está bien en mi vida. Ese ya es un comienzo, hermano, porque quiere decir que por lo menos la persona reconoce que hay cosas que no están bien, recurre a Dios, viene a Dios y dice: Señor, mira, yo no puedo cambiar, pero sé que esto no está bien. Pero el que dice: no, yo no necesito cambiar, pues ¿cómo va a cambiar, hermano? Ahora, hay una gran advertencia. Acompáñeme por favor a Romanos, hermano. Vaya conmigo a Romanos. Ahí mismo en el Nuevo Testamento, busque por favor Romanos. En el capítulo 2, hermano. Versículo 5. Romanos capítulo 2, verso 5. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, está hablando de la paciencia de Dios. El apóstol Pablo está hablando cómo a veces como seres humanos hacemos cosas indebidas, hacemos cosas que lo ofenden. Pero el apóstol Pablo está diciendo cómo Dios no trae un juicio inmediato porque Él es paciente, hermano. No es que Dios solape el pecado, simplemente que como Dios es bueno, es paciente. Y a veces detiene por un momento el juicio. Pero el apóstol Pablo está explicando que el propósito de Dios de tener el juicio no es por solapar el pecado de esa persona, sino es para ver si por medio de la paciencia que Dios le muestra, la persona se arrepiente, hermano, para no caer bajo el juicio de Dios.
Pero mira lo que dice el versículo 5, hermano, la advertencia. Dice, pero por tu dureza, dice así, ¿verdad? La dureza. Dice, pero por tu dureza, la dureza del corazón, hermano, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, note lo que el apóstol Pablo está diciendo, hermano, que cuando una persona vive en pecado o practica algún pecado, dice Pablo, Dios no trae inmediatamente el juicio, porque Dios es paciente, porque Dios es bueno, porque Dios quiere que esa persona se arrepienta. Pero dice Pablo, si no te arrepientes, lo que va a suceder con tu corazón es que tu corazón se va endureciendo. Y mientras más se va endureciendo tu corazón, entonces lo único que estás haciendo es que sobre tu propia cabeza, sobre tu propia vida, se vaya atesorando más la ira de Dios que va a caer. Porque mire, Dios, hermano, está esperando y dándole tiempo a la persona de que se arrepiente. Pero la persona abusa de la paciencia de Dios, abusa de la bondad de Dios. Y Pablo dice, esa paciencia que Dios te está mostrando, pero por cuanto tú te endureces cada vez más, en lugar de mostrar arrepentimiento, te endureces más. Pablo dice, lo que vas a hacer es que vas a atesorar más ira sobre tu vida. Y Pablo dice, va a llegar el día en que esa paciencia no va a ser más, entonces vas a tocar que experimentar la ira de Dios. Entonces, hermano, por eso Jesús está hablando de aquellas personas que no fructifican, son aquellos que se endurecen, aquellos que no ven la necesidad de cambiar, siguen viviendo de la misma manera, hermano. Algunos siguen en el pecado, algunos siguen haciendo lo malo y creen o piensan que no va a haber consecuencias, hermano. Pero aquí por eso les compartí, hermano, lo que dice Romanos capítulo 2, donde dice, si no te arrepientes, entonces estás atesorando ira para tu vida. Pero quiero hablar de otra cosa, hermano, que también de los que están junto al camino, algo que habló Jesús. Ahora, esta misma parábola en Lucas habla, hermano, de esa semilla que cayó junto al camino, pero Lucas dice que esa semilla que cayó junto al camino fue hollada, o otra traducción, fue pisoteada, hermano. Como les decía hace un momento, esos caminos, hermano, que se hacían duros, era porque las personas cruzaban por ahí. Entonces, cuando Jesús está hablando de aquellas personas de corazón duro, que la semilla no da fruto en ellos, y Jesús dijo también, hermano, que era porque la semilla era pisoteada por otras personas. Cuando yo meditaba en esto, hermano, yo pensaba que muchas de las veces, hermano, muchas personas se endurecen en su corazón y la semilla no produce fruto porque habemos otros cristianos, vamos a decirlo así, que hemos pisoteado el corazón de esas personas. Entonces, note esto que les quiero decir, hermano, porque esto aplica para nosotros. Algo que puede influir en que una persona se endurezca y no reciba el mensaje del evangelio es un mal testimonio de un cristiano, hermano. Escuchen, un mal testimonio de un cristiano, hermano, puede influir para que el corazón de una persona se endurezca y no produzca fruto. Jesús habla de los que hollaron la semilla, de los que pisotearon, hermano, esa semilla, pisotearon ese camino, hermano, y no permitió que la tierra la absorbiera, hermano. Y yo pensaba en esto, hermano, ¿cuántas de las veces no sentimos que nuestro corazón, hermano, se endurece porque nuestro corazón ha sido pisoteado? Nuestro corazón ha sido pisoteado por los mismos hermanos en la fe. Y eso, hermano, provoca que el corazón de una persona se haga duro. Ahora, obviamente no es la culpa de Dios,
Pero humanamente el corazón se endurece, hermano. El corazón se endurece cuando ha sido lastimado por los mismos que profesamos ser cristianos, hermano. Miren, cuando yo en el pasado he ido a evangelizar afuera, usted no sabe cuántas cantidades de personas con las que yo he hablado no quieren acercarse a una congregación o ya no quieren saber nada de las cosas de Dios, hermano, por una mala experiencia que tuvieron con los mismos líderes en las congregaciones o con los mismos hermanos de las congregaciones, de manera que la persona, hermano, se vuelve como un poquito de decir pinto mi raya yo por lo que tiene que ver con eso. Y eso estorba, hermano, para que las personas lleven fruto, porque el corazón de esas personas se endurece. Es por eso, hermano, que usted y yo debemos de guardarnos, de pedirle a Dios que nos ayude, de guardarnos de nosotros hacer tropezar a otras personas, de nosotros ser de los que lleguemos a pisotear o a maltratar el corazón de los mismos hermanos en la fe, hermano, porque eso puede traer graves consecuencias en la vida de esas personas. Es más, Jesús, hermano, habló de las consecuencias de aquellos que son tropiezo para otros. Jesús dijo, en el mundo imposible es que no vengan los tropiezos. O sea, Jesús dijo, van a venir tropiezos, pero después Jesús dijo, pero ay de aquel quien provoca los tropiezos. O sea, Jesús dijo, ay de usted o ay de mí, si por nuestra culpa, hermano, alguien hace que su corazón se le endurezca y deja de producir fruto para Dios. Entonces, en las congregaciones a veces va a haber esas ofensas, hermano. El que sintamos que nuestro corazón fue maltratado. Y cuando nuestro corazón se maltrata, hermano, o está herido, a veces la reacción humana va a ser endurecerse. Y cuando se endurece, hermano, entonces eso va a impedir que llevemos fruto. No es que no queramos llevar fruto. Es más, incluso cuando nos endurecemos, reconocemos y entendemos que tenemos que llevar fruto. Pero como el corazón fue pisoteado, hermano, tal como dijo Jesús, ese camino o esa semilla es hollada por los hombres, es pisoteada por los hombres. Entonces, aunque reconocemos que tenemos que llevar fruto, se nos hace difícil porque el corazón se ha endurecido. Es por eso que por un lado, mire, escuchen, por un lado usted y yo tenemos que guardarnos de ser tropiezo a los demás, de herirlos, de lastimarlos, tanto a los que están en la congregación como a la gente de allá afuera, hermano. Es más, usted y yo debe de saber que la gente de allá afuera, los inconversos, nos están mirando con lupa. No sé si a usted le ha pasado, mire, en los trabajos, si usted se porta dignamente como cristiano, como creyente, honesto, responsable, nadie lo felicita, nadie le dice nada. Nadie le dice, mira, te admiro por tu honestidad. Te admiro porque veo que eres un hombre, una mujer íntegro, responsable, siempre habla con la verdad, nunca andas hablando mal de los demás, etc. Pero que usted como cristiano cometa un error frente a los inconversos, así, mire, no sé si a usted le ha pasado. Ay, y dices que eres cristiano, dice luego. Ay, no, que los cristianos no se enojan. Un ejemplo, si un día a usted se le cambia el semblante y ya casi lo quieren. Porque dicen, y no que eres cristiano, ¿verdad? O sea, cualquier cosita aparentemente negativa, hermano, usted y yo tenemos que entender que las personas nos están observando. Entonces, mire, por un lado, hermano, tenemos que cuidar de no ser tropiezo nosotros a los demás, no herir a los demás. Pero escuche bien lo que le voy a decir. Por otro lado, usted y yo debemos de cuidar nuestro corazón de que si alguien más nos hirió, alguien más nos pisoteó, la Biblia nos enseña o nos manda a perdonar para que no crezca algo que no debería de crecer ahí, hermano. Dice en Hebreos, mire, yo se lo voy a leer rápidamente. Escuche bien, por un lado, yo me debo de cuidar de no dañar a los demás o pisotearlos, porque usted y yo tenemos que ser conscientes que al herir a esa persona, su corazón se puede endurecer, hermano, y dejar de producir fruto. Y hasta cierto punto nosotros vamos a ser los culpables de eso, del endurecimiento de esa persona. Pero ahora mire bien, el hecho de que alguien más nos hiera o nos lastime y dejemos de producir fruto, hermano, o sea, no estamos justificados. O sea, no podemos decir,
Pues es que yo tengo razón de no producir porque esto me pasó. Entonces, cuando alguien nos lastima, hermano, nos pisotea, como nosotros no podemos controlar las acciones de los demás para con nosotros, pero usted sí es responsable de usted cuidar su propio corazón. Yo no puedo evitar que alguien de ustedes o allá afuera me insulte, me ofenda. Usted no puede evitar probablemente que yo un día lo llegase a insultar. Ojalá y no pase ni de aquí para allá ni de allá para acá. Pero lo que le quiero decir, no lo podemos evitar. Pero si alguien lo insultara, si está bajo su control la reacción que usted va a tener en su corazón, hermano. Mira lo que dice Hebreos. Hebreos nos llama a estar en paz, tener paz. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos. Tienes que estar en paz con todos. Incluso el apóstol Pablo en Romanos dice, en cuanto dependa de ti, busca estar en paz con todos. ¿Por qué dice en cuanto dependa de ti? Porque hay gente que no va a querer estar en paz contigo. Pero eso ya no depende de usted y de mí, hermano. A veces queremos caerle bien a todos, pues no. Hay gente que no va a querer estar en paz con usted. Pero Pablo dice, tú tienes que estar en paz con todos en cuanto dependa de ti. Aquí dice, seguir la paz con todos. Trata de estar en paz con todos. Que no ofendas a los demás y que si te ofendan, perdones para que estés en paz. Y dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y luego note, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces mire, cuando viene la ofensa, lo que se siembra es una raíz también. Porque hace rato estamos hablando de que lo que se siembra es la palabra de Dios y el fruto es un fruto bueno, ¿verdad que sí? Va a haber cambios buenos. Pero Pablo dice, trata de estar en paz con todos, porque cuando viene la ofensa, si no buscas la paz, si no buscas estar en paz con Dios, con la persona que te ofendió o con quien ofendiste y contigo mismo, Pablo dice, lo que va a resultar en tu corazón es una raíz, pero de amargura. O sea, algo va a brotar en tu interior. Algo va a brotar. Y dice Pablo que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Entonces, ya hay un estorbo, hermano, para que usted produzca fruto para Dios. ¿Se da cuenta? Porque el corazón se abrió, hermano, ya no para recibir la palabra de Dios y producir un fruto bueno. El corazón se abrió ante la ofensa, hermano, y lo que quedó sembrado ahí, hermano, es una raíz de amargura que, mire, así como la palabra de Dios al ser sembrada con el tiempo, los frutos, hermano, por así decirlo, se van a exteriorizar en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Es decir, la palabra de Dios cuando es sembrada en usted, se va a echar de ver, hermano, por fuera en su forma de hablar, en su forma de comportarse. Bueno, lo mismo, hermano, cuando se siembra una raíz de amargura en nuestro corazón, hermano, y no procuramos la paz, entonces esa raíz va a brotar. Y con el tiempo, hermano, esa raíz de amargura también se va a exteriorizar. O sea, va a dar frutos malos, pues. Y por eso Pablo dice, y por ella muchos sean contaminados. Entonces, noten. Cuando usted da fruto bueno para Dios, muchos son beneficiados. Porque de ese buen ejemplo, de ese carácter de Cristo en usted o en mí, hermano, otras personas se benefician. Incluso podemos llegar a influenciar a otros creyentes a querer buscar más de Dios porque lo miren. O yo no sé usted, pero por ejemplo yo he mirado a algunos pastores que incluso no los conozco personalmente, pero al mirarlos a través de un video, hermano, al mirar su testimonio, yo digo, o al menos a mí me inspiran a querer ser un mejor cristiano, hermano. O sea, hay una influencia para bien, hermano, al mirar el testimonio de una persona. Entonces, por un lado, hermano, eso es lo que dice Pablo, pero por otro lado dice, si no estamos en paz ante la ofensa, se siembra la raíz de amargura, te va a estorbar en tu crecimiento espiritual, en tu relación con Cristo, y luego dice, y muchos se van a contaminar. O sea, muchos van a ser afectados. Por lo tanto, hermano, pidámosle a Dios que nos ayude, a usted y a mí, para nosotros no llegar a herir o a pisotear a otros, hermano.
porque les podemos producir o causar un grave mal. Pero escúchenme, si algún día usted y yo nos toca ser no los que lastimaron, sino los lastimados, procuremos estar en paz, para que no le demos lugar a que la raíz de amargura se siembre, brote y crezca, nos estorbe en nuestro crecimiento espiritual, y que aparte esa raíz o ese fruto afecte o contamine a los que están a nuestro alrededor, que incluso son a veces las personas que más amamos. Entonces vamos a regresarnos, hermano. Vamos a regresarnos. Jesús dice: esta persona no dio fruto, esta persona junto al camino, su corazón está duro, se ha endurecido probablemente por una u otra razón. Viene el diablo, rápido le arrebata eso y no sucede nada. Y vamos al verso 20, hermano. Dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Por un lado, el primer tipo de tierra es junto al camino, una tierra dura. Después Jesús dice que mientras el sembrador siguió sembrando la semilla, otra parte de la semilla cayó en pedregales. En pedregales. Allá en Israel, hermano, hay algunos lugares donde al escarbar un poquito la tierra, se llegan a encontrar una como piedra caliza, hermano. Esa piedra caliza, hermano, cuando llueve absorbe el agua. Entonces Jesús dice: parte de esta semilla cayó en los pedregales, pero no tenía profundidad. Es decir, las piedritas, hermano, no permitieron que fuera más profundo. Pero como esa piedra caliza absorbe bien el agua a la hora de llover y a la hora de darle el sol, brota rápido, hermano. Porque la piedrita caliza absorbe el agua y la semillita está ahí, hermano, entre la tierra y la piedra caliza. Absorbe el agua y luego cuando le da poquito sol, brota rápido, hermano, porque no tiene mucha raíz, hermano. Entonces Jesús nos dice, hermano, que este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Aquí, hermano, nos está hablando de un discípulo, hermano, de corta duración. Jesús está hablando de aquella persona, hermano, que escucha la palabra y la recibe contento, gozoso. Está hablando aquí Jesús de aquella persona, hermano, que incluso se deja llevar por sus emociones. Hermano, yo le digo algo: nunca tome una decisión seria basada en una emoción. ¿Sabe por qué? Porque las emociones cambian constantemente. Si usted toma una decisión porque se siente emocionado y dice, un ejemplo, si usted se va a un dealer y ya ve los carros qué bonitos están, y usted me gusta, dice, ¿cuánto? Tanto, y el pago de tanto, uno se emociona, ¿cierto o no? O usted nunca se emocionó en un dealer, o va enojado o enojada. Si usted se emociona, hermano, y si usted no piensa, no reflexiona, y usted se deja ir por la pura emoción, hermano, probablemente después que se le pase la emoción, hermano, y comience a pensar lo que decidió o lo que hizo, hermano, se arrepienta. Aquí Jesús está hablando de aquella persona que oye la palabra, hermano, pero no mide las consecuencias de la decisión que va a tomar. Recuerden, estas semanas ya hablamos de eso, de aquel que no reflexiona, de aquel hermano que se emociona. Yo les he dicho, por ejemplo, yo he mirado como cuando hay bautismos, a veces los pastores entre la multitud dicen, bueno, aquí están ya estos dos hermanos o hermanas que decidieron bautizarse. Probablemente esos dos hermanos o esas dos hermanas ya reflexionaron, hermano. Ya se les habló lo que implica ser un seguidor de Jesús. Ya se les habló de las pruebas que les va a venir, las aflicciones, el rechazo que van a experimentar de su familia, de los conocidos. Y probablemente esas personas ya dijeron, estoy dispuesto. Pero a veces el pastor dice,
alguien más entre la multitud ya antes de entrar al agua, alguien que quiera aquí, pues ya estamos aquí en el agua, ¿verdad? Si hay alguien más, pues levante la mano. Y pues como el ambiente está bonito, hermano, yo he mirado personas que en la emoción dicen, pues yo también, porque el ambiente está bonito, hermano. Pero en realidad esa persona no está midiendo las consecuencias de lo que implica o le va a implicar a su vida ser un discípulo de Jesucristo, hermano. Entonces Jesús dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, hermano. Mire, hermano, cuando la semilla, hermano, cae en tierra, pero profundiza, va a tardar en crecer. O sea, cuando cae profundo, cuando cae hondo en la tierra, va a tardar un poco en crecer. La razón por la cual va a tardar, hermano, es porque esa semilla que cayó profundo está echando raíces. Se está, hermano, arraizando. Las raíces están creciendo hacia abajo, hermano, y probablemente por fuera no se mire el resultado, hermano, porque primero las raíces, hermano, están profundizando, las raíces empiezan a buscar debajo de la tierra agüita, hermano, para alimentarse, por así decirlo. Entonces probablemente no se mire el fruto externo o por fuera rápido, hermano. Pero esa planta o ese árbol que tarda en crecer porque la semilla cayó profundo, hermano, cuando comienza a crecer por fuera, hermano, está fuerte. ¿Pero por qué está fuerte? Porque primero echó buenas raíces, se arraigó bien en lo profundo, hermano. Entonces cuando crece la plantita por fuera, aunque le dé el sol y el sol salga fuerte, hermano, la plantita o el árbol no se seca. No se muere porque la raíz lo sostiene, la raíz está fortalecida. En cambio, una semilla que no profundiza, no echa mucha raíz, hermano. Brota pronto, o sea, sale rápido la plantita, hermano, pero el sol, hermano, a pesar de que, mire, usted y yo sabemos que las plantas necesitan del sol, la luz y el calor del sol, pero como no tiene raíz, hermano, la raíz no ha profundizado, ese sol que le debería de ayudar, ese sol termina quemando la planta, matándola. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Escuche bien, hermano. Jesús compara la intensidad del sol con las pruebas. Y Jesús dice, esa planta, como no tenía raíz, el sol que se supone tenía que haberle ayudado a crecer, terminó quemándola. Las pruebas, hermano, cuando usted está bien enraizada su fe en Cristo y en la palabra, mire, las pruebas van a venir a nuestra vida sí o sí, hermano, de una forma, de otra forma, las aflicciones. Ahora, y déjenme preguntarle a ustedes, díganme ustedes alguna prueba que nos toca pasar como cristianos en esta tierra. Menciónenme algo, hermano. ¿O por ser cristianos estamos exentos? La prueba con la familia. La prueba con la familia, ¿ok? Empieza a haber ese conflicto a veces en la misma familia, ¿verdad? Que si no tienen la misma fe, pues se oponen, ¿verdad? Hermana Xochitl, tiene que levantar la mano. El rechazo de los demás y que siempre están mirando lo que uno hace creyendo que uno es perfecto. Ok, el rechazo de otras personas, pues ahora sí que, como le dije hace un momento, señalándolo a uno, ¿verdad? Al primer error, esperando de uno la perfección. ¿Alguna otra prueba, hermano, que como cristianos nos toca vivir en esta tierra? Porque no estamos exentos, hermano. O sea, no porque seamos cristianos estamos exentos de cosas, ¿verdad? Puede venir también la prueba de la enfermedad, o no nos enfermamos.
Sí, también se enferma uno. Puede venir la prueba de la escasez económica también, hermano. O sea, pueden venir diferentes pruebas, pero lo que yo le quiero decir es esto, mire, hermano. Jesús habla aquí de un creyente que no tiene raíz. Entonces, cuando sale el sol, que representa la prueba o la aflicción, el sol que tenía que haberle ayudado lo mata, lo quema. Mire, la prueba cuando viene a nuestras vidas, si usted está bien enraizada su fe, hermano, en Cristo y en la palabra, la prueba no lo mata, no lo destruye. Es más, la prueba le ayuda a su crecimiento, hermano. Porque la prueba lo va a hacer más maduro, más madura. La prueba va a hacer que su fe se haga más fuerte, hermano. Incluso por eso Santiago dice que nos gocemos cuando nos encontremos en pruebas, porque la prueba de nuestra fe va a producir paciencia, la resistencia, hermano. Entonces, mire, si usted está bien enraizado en la fe, la prueba no lo destruye. La prueba lo fortalece. La prueba lo hace crecer. La prueba lo hace madurar. Pero si un cristiano, si un creyente, si alguien que está en una congregación, su fe no está lo suficiente arraigada en la palabra de Dios, si no tiene esa persona una verdadera relación y comunión con Cristo, esa misma prueba que a uno lo hace madurar o crecer, esa misma prueba a otro lo hace que diserte, que abandone la fe, que deje el cristianismo, que reniegue de Dios, que no quiera saber nada de la Biblia. Hay personas que comenzaron en una congregación, quizás hasta se bautizaron, pero cuando les vino una prueba, abandonaron la fe. Por ejemplo, lo que hablábamos hace un momento de la familia. Hay personas que dicen, pues es que yo sí quería, pero ya me metí en problemas con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa, con mi mamá, con mi papá. Los hijos dicen, pues es que mis padres ya me prohibieron, etc. Y hay personas que cuando les llegó ese problema, dicen, pues mejor hay Dios ahí. No quiero tener problemas con mi familia. Hay otros que se enfermaron, le pidieron a Dios que los sanara y cuando no les llegó la sanidad dicen, no, pues que no tiene caso estar viviendo para Dios o sirviéndole a Dios o ir a la iglesia o leer la Biblia, no tiene nada caso de eso porque me enfermé y mira Dios cómo me tiene. Entonces lo que a unos hace crecer, hermano, y madurar y fortalecerse porque su fe está enraizada y fuerte, a otros los desanima. Y aquí Jesús está hablando de aquellos hermanos cristianos emocionalistas, hermanos, que no profundizan en su fe, que no profundizan en su relación con Dios y que cuando viene la prueba, dice, estos son de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, se escandaliza de Cristo, reniega de Él y se aparta, hermano. Lamentablemente, hay personas que así les ha sucedido. Por lo tanto, hermano, yo les animo, yo les motivo a que profundicemos en nuestra relación con Dios, busquemos más de Dios, busquemos tener esa relación personal íntima con nuestro Señor Jesucristo, meditemos las doctrinas de la palabra de Dios, reflexionemos qué implica ser un seguidor de Jesús, entendamos que a veces la misma Biblia nos advierte de los peligros, los sufrimientos, hermano, y si usted acepta y está dispuesto, entonces cuando le venga, usted no va a sucumbir tan fácilmente, porque usted ya reflexionó previamente, hermano. Pero el que no reflexiona y se deja llevar por la emoción, cuando le viene el problema, es de los primeritos que lamentablemente, hermano, se van y tampoco dan fruto. Entonces, examinemos nuestro corazón, hermano, qué tan enraizado está en las verdades bíblicas, en la palabra de Dios. Vamos a dejarle hasta aquí, hermano, en el día de hoy. Para de hoy en 8, si Dios permite, vamos a mirar los otros dos tipos de corazón que faltan. Entonces ya vimos que el día de hoy ni uno ni otro dio fruto, ni el que cayó junto al camino, ni el corazón duro, ni el corazón superficial y emocionalista, ni uno dio fruto, hermano. Examinémonos, veamos cómo está nuestro corazón. Para quienes miran el video también, hagan un autoexamen de sus corazones, si se ha endurecido, busquemos a Dios. Dios tiene el poder para sanar, para restaurar nuestro corazón. Si fue pisoteado nuestro corazón, a quienes miran este video, si fue herido, pisoteado, yo les digo, busquemos estar en paz, perdonemos, busquemos estar en paz con los hombres, para que no nos estorbe nada y podamos crecer y dar fruto. Aquellos que van iniciando su vida cristiana, reflexionen, mediten,
pónganse en oración con Dios para que no se dejen llevar por una emoción, sino por la convicción del Espíritu Santo. Dios bendiga a los que miren este video. Dios les bendiga.